Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Es motivo de gran alegría estar juntos para participar de este tiempo de meditación en la palabra de Dios y también oración. Qué oportunidad tan hermosa que el Señor nos da este domingo, el primer día de la semana, en comunión con el Señor. Él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Dios nos habla por medio de su palabra a nosotros, y nosotros le respondemos a Él, le hablamos a Él por medio de la oración. Entonces tengamos este tiempo de meditación bíblica y oración. Tomen sus Biblias y vamos a leer el primer pasaje, Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Leemos los versículos 1 hasta el 12. Repetimos, Marcos 10, 1 al 12. Y luego vamos a orar para que el Señor nos mantenga en fidelidad conyugal. Vamos a orar por los matrimonios. Primero leamos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía, les enseñaba. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de nuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los religiosos de aquel tiempo se acercaron para tentarle, porque pensaban hacerlo caer en alguna trampa. Ellos no querían reconocer que Jesús es el Dios del universo. Él es Dios y conoce todo. El corazón malintencionado de estos religiosos lo conocía muy bien. Entonces, si Jesús decía que estaba de acuerdo con el divorcio, le iban a acusar. Y si se oponía a él, de igual manera, porque para ese tiempo, recuerdan ustedes, Herodes se había divorciado de su mujer y se había casado o unido en matrimonio con la mujer de su marido. Y esta fue una relación que Juan el Bautista confrontó. Por esta razón fue decapitado, por decir la verdad. Y el Señor va a la Escritura como siempre debe ser. Al comienzo de la creación no fue así. Como dice Génesis capítulos 1 y 2, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios le dio a Adán la tarea de ponerle un nombre a todo animal de la tierra. Y luego dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre hizo una hermosa mujer, la cual se la trajo a Adán. Y dijo él: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los juntó
en matrimonio para toda la vida. Y él dijo, Dios dijo, como aquí también Jesús, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ambos una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El matrimonio es una unión permanente, indisoluble. La palabra unir allí significa que son como el carpintero hace con dos tablas, las une con cola, con un pegamento, y luego dicen ellos que la tabla se puede romper en otra parte, pero no donde se produjo la unión. Unión también tiene que ver como aquellos soldadores que unen dos piezas y le hacen un cordón de soldadura. Así el Señor nos ha unido. Es la voluntad de Él que cada hombre tenga una sola esposa, y es su voluntad que cada mujer tenga un solo marido, y con él vivir y con ella vivir hasta que la muerte los separe. Él dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio o la carta de divorcio fue dada por la dureza del corazón. Moisés lo permitió y Dios lo permitió. Hay que hacer una diferenciación o una diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios permite. Es la voluntad de Dios que el matrimonio perdure toda la vida hasta que la muerte los separe. Pero Dios también permitió en algunos casos especiales el divorcio. También, como se dice en Mateo, el capítulo 19, que puede producirse el divorcio por infidelidad conyugal de una de las partes. Pero siempre está el camino de la reconciliación. Por lo tanto, una persona que se separa, se divorcia de su esposa y se casa con otra, adultera, él y también ella. Y una mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro, adultera él y también adultera ella. Es bien claro el Señor. Tenemos que rogar a Dios que Él nos ayude a permanecer. Por esta razón, para los que son solteros, deben escoger a su esposa con mucha perseverancia en la oración. Orar a Dios para buscar la aprobación de parte de Él y también del círculo que rodea al joven o del círculo que rodea a la joven, comenzando con sus padres. La aprobación de Dios, la aprobación de los padres, la aprobación de la familia y en el caso de los que son parte de la iglesia, también de los que somos parte de la iglesia del Señor. Vamos orando para que Él nos ayude a mantenernos en fidelidad conyugal, que vivamos los hombres con la esposa que Él nos dio toda la vida. Y el Señor nos dice a nosotros los pastores que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Oremos para que Él nos ayude a mantenernos en fidelidad conyugal. Soberano Señor, gracias porque en esta mañana nos recuerdas que el matrimonio es para toda la vida. Es una relación indisoluble. Lo que tú juntaste, ningún hombre lo debe separar. Qué pena, Señor, a nuestro alrededor, tantos matrimonios que se rompen. ¿Y quiénes pagan las tristes consecuencias? Principalmente los niños. Son los hijos que crecen sin uno de sus padres. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y ayúdanos a amar a nuestra esposa y que cada esposa ame también a su marido. Que haya fidelidad y que dentro del hogar cada uno de nosotros, los miembros de la familia, cumplamos con nuestro rol.
el hombre como cabeza del hogar, guiando la casa con amor, con el ejemplo, la esposa siendo sumisa, los padres no provocando a ira a sus hijos, y los hijos obedeciendo y honrando a sus padres. Señor, bendice las familias, los hogares de mis consiervos, pastores, con sus respectivas esposas e hijos, y los miembros de tu iglesia, y nuestros amigos también, que permanezcan con su cónyuge hasta que la muerte los separe. Los que tienen dificultades, Señor, que busquen ayuda de parte de ti. Cuando un automóvil se descompone, hay que llevarlo al mecánico. Cuando una pieza dental tiene alguna situación mala, alguna caries, hay que llevarla al dentista, al odontólogo. Y cuando el matrimonio tiene algún problema, hay que llevarlo al autor, al creador del matrimonio. Esto es a Dios, para que arregle los problemas, porque la solución no es la separación, la solución es la reconciliación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque esto es parte importantísima de nuestro buen testimonio. Nosotros los que te servimos a ti y te amamos a ti, tenemos que permanecer con una sola esposa hasta que la muerte nos separe. Y a cada esposa manteniéndola con un solo marido. Porque la palabra del Señor nos recuerda, marido de una sola mujer debe ser el pastor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y gracias también porque eres un Dios perdonador. El divorcio no es un pecado imperdonable. Tú eres un Dios que restaura. Y por esto, Señor, te agradecemos. Pero ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el segundo pasaje. Está en Marcos 10, los versos 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Y aquí queremos orar al Señor para que Él nos mantenga sirviendo con fidelidad, no buscando un lugar de preeminencia, un lugar especial, sino siempre recordando que en el caso de un pastor principal significa servidor principal, uno que lava los pies, uno que sirve a los demás. 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y este es el texto clave de Marcos.
y de toda la Biblia, uno de los textos claves, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué pena, qué tristeza para el Señor. Él les estaba hablando de su muerte y resurrección en los versículos 32 al 34. Y no se inmutaron, no sintieron ninguna tristeza, porque no lo comprendían todavía, esto que Jesús tendría que morir, sufrir y luego resucitar, morir en nuestro lugar. Estaban disputando, estaban procurando tener un lugar de honor en el reino de los cielos, en el cielo con el Señor, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor les dijo, bueno, ustedes pueden beber de la copa que yo he bebido. La copa amarga implica sufrimiento. Y también pueden ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado. Esto es el de la muerte. Y algo así pasó porque Jacobo murió en manos de Herodes como un mártir. Y Juan, él fue martirizado en Patmos, donde el Señor le dio la revelación del libro que conocemos como Apocalipsis. Entonces ambos bebieron de la misma copa y también fueron bautizados en el bautismo del Señor. Sufrieron tribulación y también experimentaron una muerte cruel. Pero dijo el Señor, el sentaros a mi derecha o izquierda no me corresponde, sino a mi Padre Dios. Y el Señor dijo que los gobernantes de este mundo generalmente se enseñorean, son autoritarios, arrogantes y déspotas en su gobierno, pero que entre nosotros, los que somos parte del reino de los cielos, no será así, sino que el que quiera ser el primero o el principal tiene que ser el servidor de todos. Para el Señor es primero o es más importante la persona que sirve que aquel que recibe el servicio. Bien dijo él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor nos ayude a nosotros los que somos siervos de Él, y todo creyente es un servidor de Él, que sirvamos con humildad. El Señor nos ha repartido como iglesia dones y talentos, y los dones son dados para ser usados. Los dones son para la edificación de la iglesia del Señor. Es para ayudar al cuerpo o los miembros del cuerpo. Es para que los miembros de la iglesia puedan crecer. En esta mañana el Señor me está permitiendo hacer uso del don de la enseñanza, enseñando la palabra del Señor, para luego orar los unos por los otros delante del Señor. Hay un refrán en medio nuestro que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad, nosotros vivimos aquí para servir al Señor, y servir al Señor es servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo de manera general. Vamos orando a Dios para que Él nos mantenga humildes y en una actitud de servicio a Dios. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos a tener una actitud de servicio hacia los demás. Señor, ayúdanos, así como tú serviste a los 12 con humildad, al punto que les lavaste los pies, incluidos los pies de Judas Iscariote, el que también te entregó con un beso repulsivo. Señor, a nosotros también ayúdanos a servir, aún a aquellas personas que por tu causa
se han hecho nuestros adversarios. Ayúdanos, Señor, que muramos sirviendo, porque recompensa de ti tendremos. Manténnos, Señor, en sencillez, en humildad, en una actitud de servicio a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el tercer pasaje. Ahora el capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. El gran mandamiento. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los dos mandamientos el Señor los compendió en uno. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Todos los mandamientos de la Biblia, incluidos los 10 mandamientos, el Señor Jesús, el Rey del universo, los compendió en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios verticalmente, amar al prójimo horizontalmente, a todos. Allí está compendiada la ley, toda la palabra de Dios, porque el amor no le hace mal al prójimo. Él quiere que lo amemos con toda la mente, con todo el corazón y con toda la voluntad. Pero es válida en este momento una advertencia, queridos hermanos y amigos. Si lo amamos a Dios solamente con la mente, nos podemos volver intelectualistas. Si lo amamos a Dios con puro corazón, nos podemos volver emocionalistas. Y si lo amamos a Dios solamente con las fuerzas, con la voluntad, nos podemos volver legalistas. Por esto Él dice aquí que tenemos que amarlo con toda el alma. Y amarlo con todo el alma indica un estudio, implica amarlo con la mente, con el corazón y con la voluntad a Dios. Tenemos que amarlo por sobre todo cosas y por sobre todos personas. Dios primero, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá como añadidura. Y Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que si amamos a Dios, vamos también a amar al prójimo. Y el amor no le hace ninguna clase de mal al prójimo. Los dos mandamientos, dijo el Señor, son uno. No hay, dijo Él, no hay otro mandamiento mayor que estos dos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Tenemos que orar a Él para que Él nos ayude a amarlo por sobre todo y por sobre todos, y a nuestro prójimo, aún a aquellos que no nos aman, aún a aquellos que nos aborrecen por causa del buen nombre del Señor. Tenemos que orar para que Él nos mantenga en amor. Amado Dios,
Gracias por tu palabra que permanece para siempre. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. No somos nosotros los que te amamos a ti, sino tú primero a nosotros, al punto que te entregaste en la cruz del Calvario por amor. Moriste en nuestro lugar, y tu sangre vertida es la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos amándonos los unos a los otros y todos amándote a ti. Si te amamos, no te vamos a ofender. Si te amamos, no vamos a desobedecerte. Si te amamos, tenemos que alabarte. Si te amamos, debemos adorarte. Y si amamos a nuestro prójimo, el amor no le hace mal al prójimo. El que ama no le va a robar a su amigo, no lo va a extorsionar. El esposo que ama a su esposa no le es infiel. La esposa que ama a su marido no le es infiel a su cónyuge. Los padres que amamos a nuestros hijos, los cuidamos. Y los hijos que aman a sus padres, los obedecen y los honran. Señor, ayúdanos a poner en práctica este gran mandamiento. Amarte a ti por sobre todo y todos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con otro tema, otra reflexión. Ahora leamos nosotros el capítulo 13, los versículos 24 al 37. En torno a la segunda venida de Cristo. Antes de la gran tribulación, Cristo vendrá por su iglesia y se produce el arrebatamiento. Y cuando termine ese periodo horrible de 7 años llamado gran tribulación, de la abominación desoladora, cuando el anticristo gobierne este mundo caído, entonces el Señor regresará con su iglesia para implantar los 1000 años de paz aquí en la tierra. Y Él quiere que permanezcamos velando, permanecer en oración. Vamos a leer Marcos 13, 24 al 37, dice de la siguiente manera: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Viene con su iglesia. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Todos aquellos que se conviertan, que se arrepientan en la gran tribulación. La gente tendrá que morir. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, la venida del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La venida del Señor está muy cerca. Las profecías bíblicas se han cumplido. Y este mundo se unirá. Este mundo nombrará una cabeza, nombrará un líder, algo así como un presidente a escala mundial. Será un hombre brillante, un académico de alto nivel, con gran carisma, pero será la misma encarnación de Satanás. Y se lo llama el superhombre de Satanás, el superhombre, el anticristo, conocido en Mateo 24 y aquí en Marcos 13 como la abominación desoladora. También se lo llama en Apocalipsis 13 la bestia, el último líder gentil que gobernará el mundo. Pero antes que comience esta tribulación, este tiempo horrible, cual nunca ha habido ni habrá, el Señor arrebatará a su iglesia. Y los 7 años de la gran tribulación, la iglesia estará en el aire con el Señor. Allí estaremos, disfrutando de la gloria de Él, de la presencia de Él. Y habrá allí la recompensa a los creyentes, el tribunal de Cristo. Y cuando termine ese periodo horrible de gran tribulación, el Señor regresará con su iglesia para instaurar el reino de paz de 1000 años aquí en la tierra. Y cuando se cumplan los 1000 años, habrá la última rebelión de Satanás. Y Satanás será apresado y será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Luego todos los incrédulos de todas las generaciones estarán de pie delante de Dios. Y el Señor les dirá, ¿por qué viene para ellos la condenación? ¿Por qué la perdición eterna? ¿Por qué el lago de fuego? Y nosotros entraremos para estar en la Nueva Jerusalén. Cada persona, mientras vive, decide dónde quiere pasar la eternidad, o con Dios o con Satanás. Hay 2 lugares, el cielo y el infierno, y somos seres volitivos. Cada persona decide dónde quiere pasar la eternidad. Cada persona decide qué vida quiere vivir. Y el Señor quiere darles a todos vida abundante, vida nueva. ¿Quiénes entraremos al cielo? Los que hemos sido lavados por la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No puede entrar ninguna persona manchada allí. La mancha del pecado solo puede ser quitada por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces tenemos que orar para que nos mantengamos velando en oración, esperando el retorno de Él y predicando el Evangelio hasta tanto para que nuestros amigos le conozcan al Señor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. No sabemos. Hay que estar preparados. Permanezcamos velando, porque Él puede venir este día, puede venir esta noche, no lo sabemos. Él demanda que estemos viviendo santamente, viviendo enteramente santificados, con una vida irreprensible, una vida limpia, una vida agradable delante de Él. Y Él nos llevará a su divina presencia. Pero hay que estar preparados y teniendo compasión de la gente perdida para que no se pierdan, para que conozcan al Señor y sean salvos por Él. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dios Todopoderoso,
seguimos en oración. Y gracias por recordarnos que nos mantengamos velando, despiertos, porque tu segunda venida está muy próxima a suceder. Tú vendrás, Señor, de manera invisible en las nubes. Se oirá tu voz, la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, apto para estar contigo en gloria. Y estaremos, Señor, contigo. Luego que termina ese periodo horrible de gran tribulación aquí en la tierra, tú regresarás con tu iglesia para implantar el milenio, los 1000 años de paz sobre esta tierra. Y tú no quieres, Señor, que ninguno perezca. Somos personas que estamos preparados, los seguidores de Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido, los que hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero los que no se han arrepentido, no se han convertido y no han puesto su fe y confianza en el Señor y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo de Dios, no son salvos. Necesitan arrepentirse. Amigos queridos, necesitan ustedes convertirse y ponerse a cuentas con Dios, poniendo toda su fe y su esperanza en Jesucristo, el único Salvador. Señor, que en esta misma ocasión hayan personas que se reconcilien contigo. Esto lo hacemos de todo corazón, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer ahora en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. El capítulo 15, del verso 34 al 41. Marcos 15, 34 al 41. Habla de la muerte del Señor Jesús y su cuarta palabra que pronunció desde la cruz, la cuarta frase. Repito, Marcos 15, 34 al 41. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, el justo por nosotros los injustos. Y desde la cruz, Él pronunció 7 frases, 7 palabras. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También la segunda palabra: verdaderamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dijo esto al malhechor que se arrepintió, al ladrón arrepentido, porque no hay ladrón bueno, ladrón que se arrepintió.
Y su tercera palabra le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre. Y la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Demostró que era totalmente Dios y totalmente hombre. Estaba sufriendo hasta lo sumo. La quinta palabra: tengo sed. ¿Qué sed? De amar, de perdonar, de hacer a las personas una nueva criatura. Tengo sed. Y la sexta palabra: consumado es. Todo lo que Él comenzó, lo terminó. La obra de redención para el mundo había sido completada. Consumada es. Victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte, victoria sobre las tentaciones. Y la última palabra, el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no bajó al infierno como dicen algunos. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue a la presencia de su Padre. Como le dijo también al malhechor arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no fue al infierno, Él fue al paraíso. Y luego al tercer día resucitó victorioso. Su cuarta palabra fue un grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento, por lo menos, cuando el Padre le dejó. ¿Por qué? Porque Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él estaba llevando sus horribles pecados y los míos también. Y cuando Él expiró, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora quedó abierto el camino para que ustedes y yo vayamos directamente a Dios. No hay impedimento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado de la muerte por amor de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, atrajo a tantas personas. El centurión, que había oído las 7 frases, también se convirtió y de rodillas cayó postrado delante de Él. Tenemos que agradecer al Señor por morir por nosotros en la cruz, y porque el velo del templo fue rasgado en dos, y ahora tenemos libre acceso a la misma presencia del Señor. Oremos. Señor, gracias porque tomaste nuestro lugar en la cruz, el justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Te agradecemos por esta vida nueva que en ti tenemos. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que en esta misma mañana, en este día, te puedan conocer a ti como el único Salvador. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Gracias por esta demostración de amor tan grande para con nosotros que no merecíamos y no merecemos nada. Gracias, Señor, por esta nueva vida que en ti tenemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, Marcos 16, leamos los versículos 14 al 18, que dicen así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: aquí está la gran comisión, el mandato, no hay que desobedecerlo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y al terminar esta reunión de meditación y oración, queremos orar por los enfermos para que el Señor los sane
el mismo que anduvo aquí en la tierra sanando, está hoy presente en la persona del Espíritu Santo de Dios, obrando sanidad. Amada iglesia, hermanos, obedezcamos esta gran comisión. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Aprovechemos ahora la oportunidad, llamando por teléfono a algún amigo para presentarle la salvación y al Salvador, haciendo buen uso de las redes sociales en estos días, predicando el Evangelio. Toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, toda persona a quien Cristo ha perdonado, tiene que ser un predicador, una predicadora. Cada creyente es un testigo, cada mujer creyente es una testigo. Tenemos que ser atalayas de Cristo, predicar, proclamar. No nos olvidemos, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, somos embajadores de Cristo. Tenemos que presentar el plan de salvación a toda persona que está perdida. ¿Y cuál es el plan de salvación? Decirle que Jesucristo murió en la cruz tomando su lugar, tomando mi lugar, y que solamente la sangre que Él derramó en la cruz es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No hay salvación en ninguna religión. No hay salvación aparte de Jesucristo. Él es el único Salvador. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por este tiempo de meditación y oración. Te rogamos que nos ayudes a quienes somos tus discípulos para que obedezcamos la gran comisión, que prediquemos el Evangelio del Reino a tiempo y fuera de tiempo. Cada creyente tiene que ser un predicador, un atalaya, un embajador, un testigo, una testigo de Cristo. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que seamos obedientes. Y oramos en esta mañana, en este día, por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sana, Señor. Te rogamos, aunque sea una enfermedad incurable, también te pedimos por aquellos que están sufriendo de ansiedad, para que puedan descansar en ti, por aquellos que están endeudados, para que pongan su confianza en ti y pronto tengan la libertad financiera y vivan con tranquilidad económica. Danos a todos contentamiento, Señor, en este tiempo de estrechez. Gracias te damos y oramos por nuestros amigos para que se conviertan a ti. Amigos queridos, díganle al Señor, Señor, perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento de mi maldad. Me convierto. Pongo mi fe y mi esperanza en ti. Límpiame con tu sangre preciosa mi corazón, mi alma. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y yo te prometo ser fiel hasta la muerte. Gracias por esta vida nueva que me has dado. Oramos, Señor, para que estos nuevos creyentes pongan su mirada en ti, estudien tu vida y la imiten, y que nosotros, Señor, seamos un ejemplo para ellos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a obedecer la gran comisión que nos has ordenado. Gracias por esta tribulación, esta pandemia. Oramos, Señor, que esto ya termine y que tu pueblo se pueda reunir, congregar, ancianos y niños, pobres y ricos, todos, del campo y de la ciudad, de todas partes, Señor, que tu iglesia toda se pueda reunir, sin ningún impedimento. Esto te rogamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo Jesús. Amén.